ya estamos en la mesa política, están todos mis compañeros. Constantino Mediavilla, saludos. Muy buenos días, ¿Qué tardes, tal? saludos cordiales. Jaime González. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Pues muchísimas gracias. Ángel Calleja, saludos. Carmelo Encinas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Iván Redondo, que nos trae las noticias, las últimas noticias de esta mañana. Vamos con la primera, ¿eh? Bueno, ahí la actualidad está tremenda, pero ya sabes que se está hablando desde la amnistía fiscal hasta el CETA, bueno, que es uno de los grandes temas del momento. Bueno, tenemos la reunión de Moscovici con Pedro Sánchez. Esta es una de las noticias de esta misma mañana. Ahí tienen ustedes el titular, que lo vemos un poco mal, a ver si nos lo ponen un poquito más para aquí. Bueno, Moscovici pide a Sánchez que apoye el acuerdo de comercio más progresista que ha firmado la Unión Europea. Bueno, ahí ya lo vamos a debatir, ¿no? Hay muchos planteamientos. Es verdad que ha sido sorpresivo internamente para el Partido Socialista el giro en las últimas 24 horas, porque se ha votado una cosa en Europa que en España yo creo que se va a votar finalmente por la abstención, creo que se está preparando ese terreno, pero es el gran tema, ¿no? Tienen que explicar con argumentos, y lo que sabemos hasta ahora es que Pedro Sánchez le ha planteado argumentos a Moscovici, como por ejemplo, que de las 1.600 páginas del tratado hay solo 4 para los derechos medioambientales. Lo digo ¿por qué? Porque el CETA es actualidad, pero nadie conocía qué era el CETA, la gran mayoría de los españoles hasta hoy. Y ahí es donde está si es un acierto o no del Partido Socialista hacer ese giro. Más allá de, que también hay que decirlo, que se apunta a que quizás pues por Unidos Podemos y en esa proximidad entre los dos partidos, pues este es uno de los asuntos que le había pedido Unidos Podemos que el Partido Socialista rectificara. Pero insisto, si el PSOE tiene una posición única, tiene que explicar muy bien por qué argumentos. Este es uno que a mí, por ejemplo, me han dicho hoy. Otro. Entre otros argumentos, en el mismo asunto de lo que es el CETA, no hay ningún tipo de sanciones en este momento claras para los que lo incumplan. Esto es un tema muy importante también. Va a costar mucho verlo en las 1.600 páginas. Lo vamos a debatir. Simplemente vamos a enumerar algunos de los titulares de esta mañana, como por ejemplo el acuerdo entre PSOE y Podemos por el tema de Radio Televisión Española. Acuerdo en el Congreso, ¿eh? Para mí es el temazo del día. Lo digo, además del CETA, por supuesto. Pero no solo consigue que las fuerzas del cambio se unan, que parecía un imposible, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, sino que, ojo, el PNV también lo apoya. O sea, es uno de los grandes temas y lo digo en un titular, es una victoria de Sánchez, ¿eh? Ya. Pues vamos con el tercero de los titulares de esta mañana. Ahí lo tienen ustedes, el fraude de la SGAE, que asciende ya a 100 millones de euros. Caray, con la SGAE. Es casi uno de los titulares de la época, ¿no? Sí, porque siempre la SGAE aparece en nuestras vidas en cualquier momento. Yo creo que, bueno, pues es un asunto recurrente, ¿no? Recurrente. Que tiene ya un recorrido, creo que no muy amplio, en la política española, porque la SGAE, pues nadie ha dado todavía con la manera en la que no tenga problemas fiscales, y lo voy a dejar ahí. Son 3 titulares, pero hay mucho más en esta mañana. ¿Qué es lo que vamos a debatir? La pregunta que les hacemos a ustedes: ¿es perjudicial para España una alianza PSOE-Podemos? Si piensan que sí, tienen el 905-855-001. Si por el contrario piensan que no, tienen el 905-855-002. Vamos con el primero de los asuntos. Hoy polémica, ayer también, por la amnistía fiscal que el ministro Montoro propone prohibir por ley, pero que al mismo tiempo defiende que fue necesaria en su momento, y el resto de grupos pues piden su cabeza. Quiero saber si en esta mesa va a haber polémica o porque estaba escuchándoles mientras ustedes veían ese reportaje y parece que estáis un poco con la figura de Montoro ahí en el entrecejo, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el ministro de Hacienda es batir ayer el récord mundial de cinismo y de hipocresía, que estaba muy alto, ¿eh? Porque hipócritas y cínicos hay muchos, pero llega un señor que además que bate el récord, pero además de largo. O sea, que ahora lo que viene este señor es a proponer que no se puedan producir más amnistías fiscales después de haber argumentado minutos antes las bondades de aquella amnistía fiscal. La amnistía fiscal, con independencia de cuál es la situación de un país, es un agravio comparativo y rompe el principio sagrado de la solidaridad. Porque los que pagan Hacienda de manera normal o forzados por Hacienda, por el látigo de Hacienda, pues pagan como pagan. Y sin embargo, los que se habían ido, resulta que al final han terminado pagando el 3%. Solo el 3%. Quienes habían ido eran precisamente los que más tenían
como era mucho lo que tenían, lo llevaban a otros sitios a ocultar lo que tenían. Y resulta que a esos, en lugar de hacer lo que demanda el sentido común, es vamos a castigarles o vamos a ponerles un plan distinto al del resto porque han incumplido un plan más gravoso, resulta que en lugar de perjudicarles, lo que hacen es favorecerles en contra de los intereses de la mayoría de la gente que ahora en estos días tiene que rendir con el fisco, rendir cuentas con el fisco. Y ahora llega el señor Montoro y nos dicen, esto es verdad, no es bonito, vamos a prohibirlo para siempre. Pero 2 minutos antes te dice, lo hice porque no me quedaba más remedio. Insisto, récord mundial de cinismo y de hipocresía. Bueno, pues aquí estáis... Es tal cual, no es tal cual. Es un caso insólito, propio de alguien que le echa al cargo, le echa un rostro verdaderamente majestático. O sea, es un caso insólito de proceder. O sea, te acaban de vapulear en el Tribunal Constitucional por cómo has llevado a cabo esta amnistía fiscal, que no llamaba él amnistía fiscal. El Tribunal Constitucional sí lo llamó, él ya habla de amnistía, después de decir 1000 veces que no era una amnistía fiscal. Y entonces, bueno, lo justifica por una situación crítica. Que no digo que no existiera. Que afloraron 40.000 millones. Y fíjate, yo que no soy partidario de las amnistías fiscales, podría entender que dada esa situación de emergencia, plantear no lo hizo así, lo hizo mal, como le dice el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional al que el Partido Popular se agarra cuando le conviene. Luego pues ahora le tiran las cosas y entonces dicen, bueno, es que las necesidades, en fin, todo esto. Pero tiene el cuajo de esta persona, este ministro de Hacienda, que ha utilizado la agencia tributaria con una arbitrariedad histórica. O sea, nadie ha utilizado con tanta arbitrariedad, amenazando a colectivos, no solo amenazando, actuando contra colectivos determinados a los que antes había amenazado. Los del cine, los periodistas, en fin, todo esto es que le hemos visto y lo ha hecho, o sea, que es que lo ha ejecutado y que se permite el lujo de amenazar y que se permite el lujo, atención, de filtrar datos, porque él dice que él no lo ha hecho, claro, pero se han filtrado datos, incluso contra compañeros de su partido cuando le ha convenido a Esperanza Aguirre, que en eso, Esperanza Aguirre, a la que yo no le di la razón en casi nada, en eso tiene toda la razón para decirle a Montero, pero ¿cómo es posible que usted saque mis datos? Pero si esto está... No, pues yo es que no he sido. Bueno, realmente Montoro es muy difícil sujetarle como ministro de Hacienda, pero aquí nunca pasa nada, aquí no dimite nadie. Por la mitad de las cosas que han pasado con el ministro de Hacienda, en otro país habría dimitido hace mucho tiempo. Bueno, vamos a ver, Constantino y Ángel, unas cifras para que veamos de qué estamos hablando en estos momentos. Fueron, pues 1.200 millones recaudados en el 2012, 31.000 amnistiados y el 13%, pues el 87% fuera de la inspección. Pues ahí están los datos. parece. Iba por más y al final fueron solo 1.200, con lo cual se quedó con eso. Y en cuanto al número de amnistiados, pues la verdad es que no tengo ni la menor idea. Lo que sí sé es que si son esos o son más o son menos, ¿no? Porque aquí es complicado saberlo. A propósito del cinismo, que decía Jaime, de Montoro, a mí sí hay algo que me preocupa y es cuando haces una afirmación, articular la prohibición a través de una ley no impide que en el futuro haya otra ley. Claro. Que anule. Pero esto hay que decirlo. Está bien dicho porque Solchaga también es no decir nada. Claro, es que los brindis al sol los podemos hacer todos. Por ejemplo, yo. Pero quienes nos están viendo tienen que saber que por mucho que Montoro incida en ello, el rango de ley anularía precisamente esa... Hombre, hay otra posibilidad, y es que es recurrir a la Constitución. Porque, claro, lo fácil sería modificar la Ley General Tributaria. Pero es que la siguiente es recurrir a la Constitución. Dice, mire usted, este brindis al sol se le acaba a usted de caer la montera al suelo. Es que se ha desmonterado con tal alegría... Desmontorado, con tal alegría que la montera ha quedado en el patio de butacas del Parlamento. Es que no está usted hablando para idiotas, está hablando para gente que cotiza y que además cumple con sus obligaciones fiscales. Por ejemplo, yo acabo de depositar 60 euros de mi catastro que, por un problema de ellos,
me han mandado mal. Entonces, cuando he cogido la carta me he sentido culpable. He dicho, ¿cómo puedo estar defraudando estos 60 euros, señor Montoro? Dios me perdone, ¿verdad? En fin, lo que quiero decir con esto es que el brindis al sol del señor Montoro no sirve absolutamente para nada. Una ley superior cambiaría, Iván de esto sabe un poco, automáticamente la posibilidad de que haya una amnistía fiscal en el 16, perdón, en el 18, en el 22 o en el 25. Pero es más, Constantino, fin de la cita. Fin de la cita. De la Montera Ángel Montoro. inicia otra cita, sí. No, pero es que además Constantino tiene toda la razón y además es que Montoro puede decir ahora de ilegalizar las amnistías fiscales. Problema, que es que el Tribunal Constitucional, en su sentencia, de facto, ya dice, oiga, es que esto no se puede hacer, porque esto está rompiendo el principio de justicia al que debe tender el sistema fiscal, porque lo dice la Constitución. Entonces, usted ya, da igual, justifique la próxima amnistía fiscal como usted quiera, pero el Constitucional ya ha dicho que esa vía no, que no recurra a eso, y por los mismos motivos se puede tirar la próxima amnistía fiscal, la haga por el procedimiento del Real Decreto o la haga por el procedimiento de ley orgánica o como sea. Eso por un lado. Y luego por otro, no es mala, en realidad no es mala idea, o sí, bueno, se puede prohibir o no se puede prohibir, pero como decía Constantino, son brindis al sol. Problema, que el ministro Montoro está reprobado igual que otros ministros. Y luego, ¿por qué el ministro Montoro no dimite? ¿Por qué no se va? Mariano Rajoy Él dice que tiene mucho trabajo. No, sí, por supuesto que tiene mucho trabajo, de hecho, pero es que, para que los espectadores lo entiendan, Montoro es el gran artífice de la política fiscal y de Hacienda del gobierno. Cuando Mariano Rajoy llega a la Moncloa, tiene un problema interno bastante grave porque, uno, necesita un ministro de Economía con experiencia internacional y elige a Luis de Guindos, que viene procede de la banca de inversión, etcétera, etcétera. Necesita a alguien potente de cara a Europa. Y no le puede dar la cartera de Hacienda que Guindos no quería compartir con nadie, porque se la tiene que dar a Montoro, porque le debe el trabajo de todos estos años, porque le debe su pasado a los gobiernos de Aznar, su apoyo y ser artífice de la política fiscal. Por eso Montoro no se va, por eso no se puede ir. Problema, que estamos en lo de siempre. ¿Quién asume las responsabilidades políticas? No las penales, porque en este caso no las hay, pero ¿quién las asume? O uno puede violar la Constitución y que no pase nada. Ahora se lo vamos a preguntar a Marcos García Montes, pero Iván, te pregunto, dijo Montoro ayer que ante las críticas que le hacían, que entre los que se habían acogido a la amnistía había uno del PP, que imagino que es Rodrigo Rato, que a estas alturas creo que es uno de los que se acogieron a la amnistía. Sí, está confirmado. Y dijo varios, que había muchos más del PSOE, lo dijo ayer. Y vamos a aplicar el sentido común, que ha sido una de las banderas del Partido Popular, cuando remarcaba su ideología, ¿no? Y tenía... Por quedarnos con él, ¿os parece sentido común que se diga eso en un pasillo? O sea, yo creo que Montoro ha estado, vamos a dejarlo ahí, muy desafortunado. Pero que Montoro, con ese tipo de ironías, quita muchos votos al Partido Popular. Eso es un tema muy importante, porque... Bueno, pero también nos enseña la patita diciendo que hay mucha gente del PSOE, sí, dice, y algunos dirigentes que se acogieron a la amnistía. Pero eso no lo puede decir el ministro de Hacienda. Pero eso no lo puede decir el ministro de Hacienda. ¿Cómo puedes amenazar? Yo estaba en un consejo de gobierno sentado. Yo lo que no puedo... Es que no, voy a decir una cosa muy clara. Es que es secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros, igual que en cualquier consejo de gobierno. Es que no puede soltar eso ni en broma. Ni en broma. Y a mí me parece bien que salgan, pero eso no lo puede decir porque es falta de ejemplaridad pública. Y dos, voy a coger un mensaje que hay que tener cuidado. El PP tiene que tener cuidado con que empiece a apreciarse. La amnistía fiscal es un tema que el PP incumple la Constitución. Porque es su punto fuerte, ¿eh? Y el PP aquí incumplió la Constitución. Y voy a coger un punto que es la Ley General Tributaria, como bien has explicado. ¿Cuál es el debate? Yo ayer cuando lo preguntaba, tanto la gente del PP como el PSOE, como gente de Unidos Podemos y Ciudadanos, ¿llevar esto a la Constitución? Pero si ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué disparate es este? Porque lo que plantea Montoro es reformar una ley con otra ley que puede venir otro gobierno y quitarla, como se ha explicado muy bien. Claro. Pero ese no es el debate, insisto. El verdadero debate en el que se está metiendo el PP, que es peligrosísimo, es que su punto fuerte, que es la defensa de la Constitución, el marco constitucionalista, Montoro va por pasillos y de manera descarada cuando está contra las cuerdas, y no le importa hacer ironía con incumplirla. Y eso es peligroso. Entonces, ese es un punto. Montoro ayuda al Partido Popular cuando menos habla. Creerme de verdad. Y ahora voy a decir una cosa de por qué no puede dimitir Montoro, para que veamos el equilibrio. Hombre, es que un presidente no puede dejar al pie de los cabellos a su ministro de Hacienda. Porque entonces el gobierno... es que es el que elabora los presupuestos. Al final el gobierno se te va. Pero insisto, Montoro lo que no puede creer es que la imagen que tiene de sí mismo es la que tiene el conjunto de los españoles de él. Y la gente del PP. Y me quería quedar en ese punto. La gente del PP. Bueno, sí, Jaime, vamos con Marcos. Si por estrategias políticas el señor presidente del gobierno no puede prescindir de su ministro de Economía, yo digo que entonces me siento todavía
me siento todavía más enrabietado, porque lo que ha ocurrido en este país, más allá de lo que se pueda hacer en el futuro con las amnistías fiscales, lo que ha ocurrido en este país es que el Tribunal Constitucional del Reino de España le ha dicho a su ministro de Hacienda que ha incumplido algo que para mí es sagrado, que todos los españoles somos iguales y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y se lo ha dicho con una rotundidad que le ha llevado al Tribunal Constitucional a abrir una frase entre comillas que decía que el Estado había abdicado de lo que representa el Estado. Es que esa es la clave. Es que eso es combativo. ¿Cómo puede ser posible que ante eso que te dice el Tribunal Constitucional, este señor siga siendo ministro de nada? Esa es una ¿Crees que debería haber dimitido? Dijo algo, Montoro. Pero en el mismo momento en el que el Tribunal Constitucional le dice que gracias a Montoro el Estado ha abdicado de lo que tiene que ser el Estado, el instrumento que vela por la igualdad sagrada de todos los españoles, este señor, pero por un principio de decencia, tenía que haberse ido. Pues no. Sí, Constantino, ¿qué querías decir? Y quien lo sostiene tendría que haberlo cesado. Recuerda que dijo que era una situación extraordinaria, que a él no le gustó hacerlo en aquel momento, era el año 2012, pero recordar también, en cualquier caso, aquella amnistía fiscal, corregirme si no es así, no evitó poner 100.000 millones de euros para lo que consideramos rescate. Lo podemos poner entre comillas, lo podemos subrayar, pero todo ese dinero tuvo que ir al rescate del sector bancario. Es decir, que ni siquiera fue suficiente el haber incumplido la ley y aplicado esta amnistía fiscal, ni de lejos, para poder subrayar en lo que él se ampara, que dice, estábamos ante una situación extraordinaria, no me gustó hacerlo, pero tuve que hacerlo. Sí. Marcos García Montes, has escuchado a todos los ponentes de esta mesa y me gustaría saber la opinión de un abogado. Si aquí, bueno, pues se han incumplido determinadas cosas y sobre todo si uno dice que hay más personas, porque ahora a mí me gustaría saber quiénes están ahí, quiénes se acogieron a la amnistía fiscal. Si esto sucediera, ¿qué está pasando? Si ya el ministro dice que hay varias personas y algunos dirigentes del PSOE. Bueno, en primer lugar hay que decir que el Tribunal Constitucional forma cuerpo de doctrina con una sola sentencia, no como el Tribunal Supremo con dos, con lo cual el Tribunal Supremo en este caso no interviene sino el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que hace es revisar si las leyes o los recursos de amparo, en otro caso, están acordes con la Constitución. Y cuando dice que una ley que se llama eufemísticamente reguladora de regulación, pero al final es una amnistía fiscal, como la propia sentencia lo dice, pues es un revolcón para esta ley. Primer problema que ha pasado, que se están reconociendo implícitamente los errores. ¿Por qué? Porque se ha ordenado a los inspectores de Hacienda que investiguen el dinero de los que habían regularizado, que es un tema muy importante porque muchos de ellos están implicados en delitos graves, como todos conocemos. Y el segundo punto para mí fundamental de este tema es que o la Constitución se respeta o entonces estamos en otra dimensión, en otro juego. En este caso hay que reconocer que fue un error, que no se debe la promulgación de esta ley, como se ha dicho anteriormente por nuestros tertulianos, a problemas del sector de crisis bancario, porque los beneficiados han sido los bancos, que por cierto no devuelven el dinero que se les dio, y en definitiva los perjudicados, como siempre, los ciudadanos. Ya, de lo de saber que hay mucha gente, es que de verdad yo estoy sabiendo que hay uno del PP y varios socialistas. Insisto en este tema porque acabaremos sabiendo los nombres. Esto se supone que debería ser anónimo, que no debería trascender, que debería ser secreto. Bueno, hay diferentes tendencias. La actualidad normativa, legislativa, es que no se puede publicar por la confidencialidad de los datos y por la propia derecho a la intimidad. Pero ya hay proyectos legislativos, ya hay influencias legislativas por los partidos, diferentes partidos, en que se levante este secreto. Yo creo que es un disparate absoluto porque la ley de protección de datos así te obliga, y lo que hace falta es ir menos a los personajes para públicamente no sacrificarlos o no eliminarlos, sino ir a que paguen, llámese Pepe, Juan o lo que sea, ¿no? O se llamen Ronaldo, llamen Ronaldo, que vamos a hablar de Ronaldo. Porque de otra forma lo que estamos es demonizando a estas personas, y claro, a mí me sorprendió cuando dijo el ministro que Cristiano Ronaldo tiene presunción de inocencia, por supuesto, pero ¿y
los Messi, los otros y los otros, que pagando una cantidad que para el ciudadano medio como nosotros es un disparate, pero que para ellos son prácticamente migajas, no van a prisión. Y yo creo que el efecto de la propia ley de la pena, que es el efecto de la prevención general, que los ciudadanos vean que vale para algo, pues no tiene ningún sentido, porque se arrepienten, pagan, el arrepentimiento es bastante dudoso, pagan y no van a prisión, al final esto no vale para nada. Bueno, estamos hablando, perdonad, de problemas fiscales como los sufridos por, ya lo mencionaba, Cristiano Ronaldo, que está dispuesto a pagar 14,5 millones reclamados, aunque hoy se comente que habría falseado datos en uno de sus contratos de imagen. Ahí lo tenemos, lo ha dicho Der Spiegel. Bueno, pues... Yo lo que creo, antes de entrar en lo de Ronaldo, que también tiene su importancia, es que si observamos lo que ha hecho el ministro de Hacienda, es no revelar los nombres de los que se pudieron acoger a la amnistía fiscal. Pero, como lo sabe, utiliza ese conocimiento que tiene de los que se acogieron a la amnistía fiscal para utilizarla como una arma, un instrumento político. ¿Es una amenaza? Él sabe que hay gente del PSOE, no puede decir el nombre, pero se planta y le dice a la bancada socialista: ah, ahí también tenéis vosotros uno. Como se pone ante la bancada de otros partidos para decirle lo mismo. Lo sabe, no nos cita por el nombre, pero estigmatiza colectivos. Artistas, toreros, periodistas, abogados, médicos, lo sabe los nombres y juega con ellos. Se guarda la baza de no pronunciar sus nombres y apellidos, pero estigmatiza colectivos por entero. ¿Os parece normal? ¿Os parece normal que ayer en los pasillos del Congreso pueda apuntar a que hay un señor del PSOE que se acogió a la amnistía fiscal? Pero es que esto solo pasa en este país. En cualquier otro país del mundo, un ministro de Hacienda hace las declaraciones que hizo ayer el ministro de Hacienda, el señor Montoro, y se tiene que ir a la calle. Yo iba a incidir en los nombres, precisamente, y en la doctrina, ¿no? Y como tenemos a Marcos aquí, yo creo que nos puede ayudar muchísimo a aclararme una duda. Cuando uno se acoge a una amnistía, supongamos que soy yo, Marcos, por hacer la pregunta directa. Entonces yo me arrepiento, y voy y pago además. Y entonces me convierto en un blanco blanquísimo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema, Marcos, entonces, en que mi nombre aparezca para esa doctrina? Porque con Ronaldo estamos utilizando su nombre sin ningún tipo de problema. Pero no sé si con Rato, con Bárcenas, con los Puyol, suponiendo que se hayan acogido a la amnistía, pasaría lo mismo, ¿no? ¿Por qué esa doctrina? ¿Por qué esa insistencia si yo lo que estoy haciendo es reconocer, blanquear, pagar, asumir? Es que el problema que se plantea es que estamos hablando del procedimiento administrativo. En el administrativo, que es el procedimiento de inspección de la agencia tributaria, es un procedimiento absolutamente secreto. Pero cuando pasa de la agencia tributaria, de la inspección, a la Fiscalía, es cuando la Fiscalía presenta, como en este caso, denuncias o querellas, y ya lo que se hace es informar al público, no de que sea una persona que no ha pagado impuestos, sino que el pago de impuestos da lugar a un delito fiscal en diferentes ejercicios y que ya se transforma un tema administrativo en un tema penal. Y yo creo que ahí sí que el derecho de los ciudadanos es el derecho a ser informados. Por ejemplo, a mí lo que me sorprende es que el Tribunal Supremo le tire de las orejas a la Audiencia Provincial de Barcelona diciendo que además de Messi tendrán que haber imputado a los asesores fiscales que hicieron las declaraciones. Claro. Y sin embargo aquí no pasa nada porque estos son delitos que no están prescritos. Entonces, desde el caso Beltrán de Caral de hace 15 años, dijo el Tribunal Supremo que el que hace la declaración de la renta a un evasor fiscal es un cooperador necesario. Y aquí nos fijamos en esta gente y no fijamos en los profesionales que se dedican permanentemente, presuntamente, a inducir a profesionales futbolistas, etcétera, a que vayan impuestos con sus declaraciones, es decir, con sus conocimientos científicos. Marcos, no te vayas porque queremos hablar también de Podemos. Impone, cambiando de tema, su ideario a Pedro Sánchez. Eso es lo que dicen hoy algunos titulares. Algunos medios dicen que el líder socialista está buscando un acercamiento con la formación de Pablo Iglesias. Lo vamos a ver primero. El PSOE tiende la mano a Podemos y la formación morada se la aprieta con fuerza, llegando incluso a obligar a los socialistas a que no respalden el Tratado de Libre Comercio. Lo confirmaba en un tuit la nueva presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
no lo vamos a apoyar. Aunque según fuentes socialistas este cambio ya fue aprobado en el Congreso celebrado este fin de semana. Desde Podemos esperan más gestos como este y ante la reunión del próximo lunes entre Iglesias y Sánchez, de momento el líder de Podemos se muestra orgulloso del cambio de actitud. Una buena noticia, nosotros encantados con esta disposición de Pedro Sánchez al diálogo. Le he transmitido también que me ha gustado la rectificación que he escuchado a la señora Cristina Narbona sobre el CETA. Otro giro en el rumbo del nuevo PSOE de Pedro Sánchez, que justo hacía tan solo un día habían votado junto con PP y Ciudadanos aprobar el dictamen del tratado. Fuentes socialistas en el Congreso aseguran que no votarán de forma negativa, sino que quizás el voto sea a través de una abstención. ¿Seguirá el PSOE de Pedro Sánchez los pasos que marca Podemos? Aquí tenemos el siguiente tema y declaraciones de hoy mismo. Albert Rivera, que habla de irresponsabilidad. Le escuchamos. Ni en España entendemos este cambio de posición del Partido Socialista. A mí me parece irresponsable ponerse en contra de un acuerdo ejemplar, porque es un acuerdo ejemplar el de Europa y Canadá. Si no llegamos a un acuerdo con Canadá, ¿con quién vamos a hacer acuerdos de libre comercio? Así que no entiendo. Supongo que esto se debe a la podemización del PSOE, que está más pensando en Podemos que en Europa, en España o en las oportunidades que hay que dar a los españoles. Yo le pediría al PSOE que rectifique o que vuelva a rectificar y que esté en la senda de los europeístas, que se sume a los liberales, que se sume a los conservadores y que haya una mayoría amplia que respalde en España el Tratado del CETA. De hecho, es que lo único que tienen que hacer es defender lo mismo que han defendido en la tribuna del Congreso hace unas semanas. Escuchar a Albert Rivera, Zaida Candela del PSOE, que dice que no se podemizan, ¿eh? Lo vemos. No creo que nos estemos podemizando. Yo les diría que ellos dejen de hacer el sinvergüenza de robar y que dejen de levantar el brazo al cara al sol, ¿no? Aquí nosotros no nos estamos podemizando absolutamente para nada, porque el Partido Socialista tiene su propia línea. Como hemos dicho, puede haber cambios, efectivamente, pues como lo estamos viendo en los diferentes grupos. Carmelo, ¿has escuchado a Albert Rivera, a Zaida? Yo no estoy de acuerdo con nadie, fijaros. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que primero... Te estás quedando solo, No, sí, en eso me voy a quedar solo. Porque yo no creo en las posiciones maximalistas. Este acuerdo, el acuerdo CETA con Canadá, no es ejemplar. Tampoco es el infierno. No, tiene aspectos positivos para muchos sectores, y tiene aspectos negativos para otros. Esto es así. Y por tanto no es la panacea de nada. No, si el problema es que el PSOE dijo que sí al acuerdo. Claro, pero déjame que te diga. El PSOE dice que sí al acuerdo, dijo sí al acuerdo, pero sí había dentro del PSOE gente que no estaba de acuerdo con este acuerdo. Esto es así. Igual que en el grupo parlamentario socialista europeo, pues hay partidos socialistas franceses, belgas, que no estaban de acuerdo tampoco. O sea, ¿no crees que sea por influencia de Podemos? No, desde luego eso no, porque no tienen... yo creo que esta es una medida táctica del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que se sitúa en... Porque trascendencia no tiene gran trascendencia. Sí, pero Pablo Iglesias ha dicho que ha sido por ellos. Bueno, Pablo Iglesias... Es un movimiento defensivo. Pablo Iglesias, lógicamente, se apunta a un bombardeo. O sea, todo ha sido gracias a él. De hecho, creo que la tierra ahora mismo está rotando pues gracias a su influencia. En fin, yo creo que ahí se apunta el tanto, pero no hay tal tanto. A ver, el Podemos no ha convencido, no ha ido a convencer al Partido Socialista, esto os lo puedo asegurar, no ha ido a convencer al Partido Socialista de que cambie de opinión. Ni le ha presionado porque no tiene capacidad de presión. Así de sencillo. ¿Qué capacidad de presión tiene? Claro. No, lo que ocurre es que hay una decisión táctica en la que han influido mucho los sindicatos, y yo creo que una posición muy importante que ha citado de soslayo antes Iván, que es que el Tratado CETA tiene algunos déficits en temas medioambientales, y el Partido Socialista Obrero Español yo creo que va a tomar la bandera medioambiental, va a buscar el relato medioambiental para su propio programa político, porque que tiene que armar, que tiene que configurar. Pero estábamos hablando de un libre comercio con Canadá, de Europa con Canadá. Sí, déjame que te diga que es muy importante el apartado medioambiental en el CETA, es muy importante y es muy escueto, demasiado escueto, y sin embargo es muy importante. Ahí está el tema del tráfico de petróleo, el tema del fracking, está el tema de las arenas bituminosas, o sea, hay un
montón de asuntos, perdona y termino enseguida, Jaime, hay un montón de asuntos en los que el tratado de CETA pues no es perfecto, no satisface. Yo no estoy en contra del CETA ni tampoco a favor, creo que tiene cosas buenas y cosas malas. Los valencianos, por ejemplo, los socialistas valencianos van a poner el grito en el cielo porque lo tumben. Yo hace unos meses, una perspectiva por dar un poco de información. No hay nadie sentado en esta tertulia, ni caminando por la calle, que sepa cuál es el contenido del CETA. Nada, absolutamente nada. La gente se ha despertado hoy y ponían el PSOE se desmarca del acuerdo del CETA. Y a la gente le ha entrado por aquí y por allá. No tiene ni pajolera idea de lo que es el CETA. Nadie. Ni incluso los propios diputados del PSOE. No sé cuántos tiene, 80 y tantos. Bueno, hay quien sí se lo ha leído. Sí. Bueno, se lo han leído los diputados del PSOE. Hay quien se lo ha leído. Hay quien se lo ha leído. Lo que pasa es que tocaba distinguirse de alguna manera. Y para distinguirse de alguna manera en esa estrategia del Partido Socialista de Sánchez, de separarse incluso del propio cuerpo doctrinal de los socialistas europeos. Porque es que los socialistas europeos dijeron que... Dejadnos de algunos detalles. Hombre, no todos. Si no, puedo de más. Déjame que te diga, los franceses no, los belgas tampoco. Yo conozco el CETA un 1%. A ver. No voy a ir de experto del CETA, ya que no es más lo soy. que Sánchez. Un 1%. Ya te digo yo que conoces mucho más que Sánchez. En ese 1%, primer enfoque, pero ahora doy unos planteamientos de marco que creo que son importantes. Estamos en una liga de izquierdas entre PSOE y Unidos Podemos. Pregunto, todos los vídeos y los totales que hemos visto son las mismas personas, empezando por Albert Rivera, siguiendo el PP, pero las mismas personas que atacaban a Sánchez y que no iba a ganar las primarias. Es decir, que siguen las mismas personas que estaban atacando a Sánchez haciéndole parte de la campaña a Sánchez. Que la campaña suya es tratar, en la medida de lo posible, mostrarse próximo a Unidos Podemos para ir poco a poco ganando terreno. Este es un punto. 2. CETA. No es fácil ese debate para los socialistas europeos. No lo es, porque tenéis que saber que 66 diputados socialistas allí en Bruselas votaron en contra y 13 se abstuvieron. De 174 que tienen, yo os estoy poniendo un porcentaje de más de un 40% de rechazo. Punto 1. Pero 2, en Canadá, ¿qué opinan los socialistas? Oye, que no están desaparecidos, ¿eh? Aunque gane Trudeau, que viene a ser una especie como de Macron, las elecciones allí en Canadá. En Canadá el 68% de los socialistas están en contra. Es un tema para la socialdemocracia. ¿Para qué? Para que Sánchez, como yo lo veo técnicamente, polarice con Europa. Y os digo una cosa, ¿cuál era el proyecto de la socialdemocracia antes? Pero lo importante para él es Podemos, no la Liga Nacional todavía, es Podemos. Le da un discurso de antagonismo con un planteamiento que se está haciendo liberal en Europa. Y lo que puede parecer un error hoy, mañana de repente puede cobrar sentido si consigue que se rescate el voto útil en este país. Lo que parece hoy un error, porque en el ajedrez político, como en el ajedrez real, a veces haces movimientos al principio incomprensibles, y de repente en la jugada final te sale bien. Yo de verdad creo. Yo no digo que tenga réditos ahora. Vamos a ver, Iván, si tiene razón en lo que dice, pero yo la crítica, el reproche que le hago al señor Pedro Sánchez es que en nuestro ámbito, es decir, en España, hay problemas. Hay muchísimos problemas, montones de problemas que hubieran requerido a lo mejor que se implicara más el Partido Socialista por las cosas próximas que no por un acuerdo de Canadá. Tú estabas diciendo ahora, ¿y qué pensarán los...? Pues es que a mí me importa un carajo lo que piensen en Canadá, y a los españoles que nos están viendo por la televisión en este momento, la postura del Partido Socialista le entra por aquí y le sale por allá, que es que esto no tiene ninguna repercusión con lo que deberían... Vamos a ver, ¿para qué está el Partido Socialista? ¿Para qué está el Pedro Sánchez? ¿Para qué está un líder político? Para hacer la vida más llevadera de sus compatriotas aquí. Esto son gestos que a lo mejor lo que buscan es significarse dentro de lo que es la socialdemocracia mundial y tal. Pero yo digo, ¿y qué? ¿Con esto qué gana Sánchez? ¿Qué gana? Y yo pregunto en más... Liga de Izquierdas gana una posición simbólica que no tenía. Primero, abrir un debate que no vemos en el PSOE desde hace 10 años, que es la transición ecológica. 1. Y 2, la Liga de Izquierdas, es decir, yo estoy en la izquierda. Y yo estoy de acuerdo contigo en que estos no son los temas de España. La pregunta va de la Liga de Izquierdas, la pregunta de hoy, pero precisamente. ¿Es perjudicial para España una alianza PSOE-Podemos? Ustedes tienen la última palabra. Esta mañana escuchando a Elena Valenciano, por ejemplo, que no es sospechosa y que conoce bien Bruselas, ¿no? Y que además tiene un altísimo cargo dentro del Partido Socialista europeo, digo, no digo solo ahí, ¿no? Elena ha entendido lo que era el CETA y dice que cuando le contaron lo que era, pues votaron a favor. Claro, y lo ha defendido. Y lo cuenta Elena con una naturalidad absolutamente pasmosa. Punto 1. Punto 2. Ángel Dice se Carmelo. ríe un montón con esto. Dice Carmelo, Pablo se apunta a un bombardeo. ¿Qué va a hacer? Claro, pero es que Pedro Sánchez es especialista en bombardear.
Es un especialista en dejar caer... Sobre todo en bombardear a Podemos, ¿eh? La bomba, claro. Yo voy por Carmelo, es que estos movimientos es que no son ni contra el PP ni Ciudadanos, que va a comerse el terreno de Podemos. Es una cosa, voy a poner una palabra. Quiere ser un outsider. Un outsider razonable, pero el razonable ya vendrá. De momento outsider. Es que yo lo veo súper claro. Un segundito, Ángel, es decir, solo hay un objetivo. El objetivo es ir, eso, como los comecocos, ¿los recordáis? Entonces el comecoco se va mandando, los pac, y van comiendo ese terreno. Y en medio aparece Pablo, que saca la cabeza, y entonces lo que hace es sumarse al juego. Pero se suma al juego donde puede, porque sabe que efectivamente... ha vuelto el hombre, ha vuelto Jack, ha vuelto Sánchez, y Sánchez ha vuelto a comer terreno. Bueno, al final el Z va a funcionar independientemente de lo que diga Sánchez. A ver qué dice el presidente del gobierno, Ángel, que está hablando en Bruselas, y te doy la palabra, Ángel Calleja. Escuchamos al presidente, ya les digo, desde Bruselas, hablando de esto mismo ahora en directo. En primer lugar, la apuesta por el comercio, por los tratados de libre comercio. El comercio es fundamental, el comercio es crecimiento económico, el comercio es empleo y es progreso y bienestar. Considero una mala noticia que el Partido Socialista haya dicho que no va a aprobar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, porque esto requiere el apoyo de todos los países. Si no, tendremos que buscar apoyos suficientes dentro del Parlamento. En mi opinión, esto es un error. Si no aprobamos el Tratado de Libre Comercio con Canadá, no sé qué Tratado de Libre Comercio vamos a aprobar. Pero en fin, espero que esto se pueda arreglar. Espera que se pueda arreglar, Ángel. Mira, yo creo que hay dos cosas positivas en todo este jaleo del CETA. Uno, que gracias a la que ha organizado el PSOE, al agujero que han hecho ellos mismos y que en el que se están metiendo, estamos hablando del CETA. Como bien decía Jaime, la gente no tiene ni idea de lo que es. O sea, es un tratado que puede favorecer, o sea, que nuestras empresas no paguen tantos aranceles y que las empresas canadienses no paguen tantos aranceles, con lo cual pueda abaratar los productos. También que las empresas españolas entren en Canadá, que es un mercado muy potente, con unas condiciones de competencia mucho mejores, ahora, y que puede traer una devaluación salarial, que puede traer problemas medioambientales y que puede provocar que las empresas, que se creen cortes especiales de arbitraje en las que las empresas puedan demandar a los estados. ¿Qué pasa? Que el tratado se negocia en conjunto y no estado por estado de la Unión Europea. Cesión de soberanía, vale. Estamos hablando del CETA. Y tiene otro beneficio más, que es, como muy bien ha explicado Iván, yo no creo tanto que el PSOE vaya a comerse al electorado de Podemos. En realidad lo que el PSOE necesita es recuperar al votante que se quedó en casa en las últimas elecciones. No es tanto... Yo creo que el votante de Podemos está lo suficientemente convencido... Hay un traspaso de 1 millón a 2 millones de votos. Yo no creo que sea tanto. Tiene que recoger. Lo primero que tiene que hacer el PSOE es recuperar lo suyo. Luego ya veremos si le araño algo al compañero, pero lo que necesito es que todo el mundo que se queda en casa lo necesito para mí. Yo, de verdad, que yo a lo mejor es que hoy estoy espeso, pero de verdad, ¿vosotros creéis que en la guerra PSOE-Podemos, por atraerse el voto de cada uno de los votantes... Es que tienen votante muy consolidado, ¿eh? Y Podemos renunciar al votante del PSOE Sánchez le quiere arrebatar a Podemos votos de... ¿Le quiere? Que sí, que claro que le quiere arrebatar votos. Pero se los va a arrebatar con el Z. La respuesta es... Pero de verdad que con la Z esta de las narices le va a arrebatar votos. Una cosa. El Z es lo de menos. El Z es lo de menos. Lo importante es quién lleva primero la iniciativa, y lo importante es, antes he utilizado esa expresión, el juego simbólico de posiciones cómo empieza a variar. Sánchez está en un combate ahora, que yo entiendo que se largará hasta verano, para cambiar el marco. Para cambiar el marco. Yo creo que estamos y evidentemente es difícil cambiarlo. Yo solo voy a decir una cosa, un pequeño matiz. Los que estaban en contra de Sánchez, me da igual el Z, pero el Z es una excusa, insisto, para ver el reparto simbólico de posiciones. Los que estaban en contra siguen estando en contra de Sánchez. Pero es que ahora consigue también... Cuando Podemos hace un movimiento táctico de decir, eso lo hace por mí, que Podemos esté en el lado también de los que empiezan a tener miedo a Sánchez. Empezar a ver esa jugada, porque yo creo que es lo que se pretende. No quiere decir que se consiga. Solo 5 segundos. ¿Quiénes estaban antes y desde siempre en contra del Z? Los sindicatos y los ecologistas. Ahí. Quédate con ese dato. Del Z vamos pero eso a que tú acabas de decir, a ver dónde eso que acabas de decir, es que no lo conoce nadie. Bueno, eso pues que había gente que sí lo conocía. Que los que estaban en contra del Z eran los sindicatos y los ecologistas.
no lo sabe ni el 1% de los militantes, ni votantes, ni del PSOE, ni de Podemos. Pero conquistas la posición, que eso es lo que te estoy A ver, del Z, un movimiento táctico. Perdonadme, del Z pasemos a la M de Mayer y a la S de Sánchez Mato, ¿vale? Eso la gente ya lo entiende. Que dimitan es lo que siguen pidiendo todos los grupos a los concejales Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato del Grupo Ahora Madrid, al saber que serán investigados, bueno, pues por una presunta malversación de fondos públicos. Lo vamos a ver. Lo exige tanto al Ejecutivo como a todas las formaciones políticas. El político, desde el momento que él sabe que tiene una acusación, que tiene una imputación, tiene que decir que renuncia. Es una de las líneas rojas de la formación morada y sus confluencias que incluso incluyen su código ético. Y pese a ser de obligado cumplimiento, en las imputaciones del pasado tampoco se ha utilizado. Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, fue imputada por profanar la capilla de la Complutense en el campus de Somosaguas. Fue a juicio, no dimitió a pesar de lo que exige su código ético. No es lo mismo que a uno le imputen por ladrón, por robar, por tráfico de influencias, por ser un corrupto, a que a uno le puedan imputar por participar en una protesta pacífica. Es diferente, claro que sí. En 2016 fue absuelta. Guillermo Zapata, imputado por los tuits ofensivos a las víctimas del terrorismo, no dimitió. Déjeme volver un momento a la cuestión del señor Zapata. ¿Debería renunciar a su acta de concejal o no? Creo que no. Fue absuelto por la Audiencia Nacional. Victoria Rosell, imputada por el Supremo por los delitos de prevaricación, cohecho y retraso malicioso de un proceso penal. Pablo Iglesias volvió a desafiar el código ético de Podemos al apoyar a la juez Rosell. La confianza en Vicky Rosell es absoluta. En 2016 su causa quedó archivada. Tania Sánchez fue imputada por malversación, prevaricación y tráfico de influencias por la adjudicación de contratos a una cooperativa de su hermano cuando era concejal de Izquierda Unida en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid. Durante su imputación no dimitió. Su causa quedó sobreseída. Escándalos que salpican a Podemos y sus confluencias y por las que no piden responsabilidades. Pues me gustaría preguntar a Marcos García Montes por los dos delitos que se les imputa. Uno, malversación, otro, prevaricación. ¿Nos explicas, Marcos, de qué estamos hablando? Bueno, yo no voy a entrar en códigos deontológicos, que es un tema personal de los partidos políticos, aunque sí que les exhortaría a que en el Parlamento hicieran un único código deontológico y que lo respeten todos los partidos, porque parece ser que estos códigos son para el enemigo, no para mí mismo. En cuanto al Código Penal, que es lo que nos interesa, en este caso hay que ver si además de los dos que están investigados, el concepto imputado ya ha quedado obsoleto, puede haber una culpa en vigilando por parte de la alcaldesa y del ayuntamiento. Porque queda claro que al margen de los servicios jurídicos del ayuntamiento que dijeron que no, esto tenía que ser conocido por la alcaldesa y por todos los miembros, por lo menos, del equipo de gobierno. Y a partir de aquí, estos dos señores que están investigados solicitan, no sé si a unos amiguetes, pero a un departamento de abogados que les hagan un informe a la carta, a sabiendas de que había un informe de los servicios jurídicos del ayuntamiento, que para eso están los abogados consistoriales que se llama, en contra. Es decir, que ya sabían lo que estaban haciendo. Pero la pregunta es, además de ellos que están investigados, que hay una malversación clarísima porque funcionan con dinero público y además que han prevaricado, si este conocimiento, como un pulpo, se extiende a los demás miembros del ayuntamiento, porque conocían lo que estaba pasando y los servicios jurídicos, estoy segurísimo, que informaron a la alcaldesa y a todos los demás que se le había pedido un informe y que era en sentido negativo. El tema es mucho más delicado de lo que parece. Está diciendo Marcos que además de Mayer y Sánchez Mato, la alcaldesa dice que por culpabilidad invigilando ¿también debería dimitir, está diciendo? Hombre, lo que tenemos que investigar es si los servicios jurídicos del ayuntamiento, que se lo piden dos concejales, tienen que informar a la alcaldesa que están haciendo un informe para dos concejales. Esos dos concejales, con toda seguridad, cuando solicitaron a los servicios jurídicos el informe, tuvieron que hacerlo no a espaldas del resto de los concejales y del equipo de gobierno. En definitiva, no es una actuación personal de dos señores, son dos concejales que, a sabiendas de que los servicios jurídicos informaron de forma negativa, solicitan otro. Olvidémonos del otro. En este caso tienen que estar informados todos y, por supuesto, a raíz de este tema, tiene que investigarse la culpa en vigilando por parte de estas personas que conocían el tema. Marcos, perdona, tenían que informarles, pero la alcaldesa no fue informada. Ella misma lo dijo. Pues y entonces, dijo que, Carmelo, habrá que decirle... Dijo que esto era un error.
Un error. A mí me parece que es un error que tendría que... Bueno, de hecho, ella los apartó de la empresa esta Destino, ¿no? Destino Madrid. En fin, ella sí tomó, a mí me parece que una medida demasiado tímida, porque este es un asunto que sí que creo que tiene cierta trascendencia, tiene cierta gravedad. Pero la alcaldesa en todo momento manifestó no haber sido informada, que esto se hizo absolutamente a espaldas de ella o sin el conocimiento de ella, y que incluso, como digo, tomó medidas. Otra cosa es que no parezcan tímidas. Pero Carmelo, entonces vamos al punto concreto. Los servicios jurídicos que realizan un informe para 2 concejales, pero que están al servicio no de un concejal, sino del ayuntamiento, ¿informaron o no a la alcaldesa? Eso no habrá que saber. Marcos, no. No informó. No sé si ese Vamos es el a ver, procedimiento. Constantino, Marcos, a ver. no hubo información. De hecho, tan no hubo información que Celia Mayer fue cesada de su cargo y trasladada a otro departamento, a otro lugar, a otra concejalía. Punto 1. Punto 2, como decía Carmelo, la alcaldesa, encorajinada, reconoce que no se le ha contado. No estoy diciendo que diga que no hubiera que hacerlo, que ese sería otro tema que habría que tocar. Lo que se dice es: me gustaría, naturalmente, haberlo conocido. Rita Maestre, la portavoz que tuvo que ejercer ayer en boca de la alcaldesa porque ya estaba en Canadá, incidió en el mismo extremo. Pero yo insisto a la en pregunta, un punto... Perdona, Marcos, Sí. a la pregunta si lo sabían y si tendrían que haber informado, la propia Rita Maestre, que no parece sospechosa, dijo sí. Los 2 concejales deberían haber informado. Pero Pues digo, entonces por poner los puntos claros sobre las IES. Pero es que lo que yo estoy diciendo, y no sé si a lo mejor no se me ha entendido, es que estamos en una investigación judicial. La investigación judicial tiene que tomar declaración como testigos a los servicios jurídicos del ayuntamiento. Y les tendrá que preguntar: oiga, ¿ustedes no informaron a la alcaldesa? Primero. En segundo lugar, ¿por qué no informaron? Y en tercer lugar, ¿por qué en un asunto de esta trascendencia no informaron no a la alcaldesa, sino al equipo de gobierno y hasta a los propios concejales en pleno? Ese es el tema. Pero Marcos, yo creo que, vamos a ver, yo creo que los servicios No jurídicos es el del camino Ayuntamiento ese, de yo Madrid respondieron una petición de 2 concejales Claro. concretos por el cauce reglamentario y les dijeron claramente a los 2 concejales: no observamos ningún tipo de comportamiento ilícito en este convenio con el Open de Tenis de Madrid. Punto. De ahí creo que no se puede sacar más. Pero es que, se Jaime, puede sacar más es de todo lo que ha venido después. Jaime, es que Porque estamos siempre centrándonos en que los servicios jurídicos pueden estar al servicio pues, de un bedel. Pero es que yo creo que estamos orillando el problema, estamos orillándolo porque aquí la cuestión es que como consecuencia de esa denuncia que presentaron 2 concejales del Ayuntamiento de Madrid, motu propio, de manera arbitraria y sin informar. Y en contra, déjame terminar, y en contra del criterio de los servicios jurídicos, resulta que una juez, que es lo que nos importa hoy, ha decidido imputarles a estos 2 concejales, que lo eran, por 3 delitos. Que lo son. Malversación de caudales, prevaricación y me parece que es delito societario. Delito societario. Sí. Muy bien. Están en estos momentos en la condición de investigados. Condición que ellos, cuando se trata de otros partidos políticos, ponen como ejemplo para forzar la dimisión del rival. Eso es el único problema que hay ahora, lo demás es un rollo. Entonces, ¿por qué el presidente de Murcia, por ejemplo, que cuando lo fue, tuvo que dejar de serlo precisamente porque estaba investigado? No es el mismo caso, Jaime. Pero ¿cómo que no es el mismo caso? Es que ya empezamos. Lo que no podemos es barrer con las cosas. Pero ¿por qué no somos tan honestos de quitarnos las anteojeras de si unos de izquierda y otros de derecha? Mira, cuando te imputan por un delito que tiene que ver con la corrupción, te vas y punto. Déjame que te lo explico en 3 puntos. El caso del presidente de Murcia, presidente de Murcia no es el mismo porque Pedro Antonio Sánchez no tiene que dimitir por la imputación, o sí, da igual. El problema es que Pedro Antonio Sánchez, déjame que lo cuente. El problema de Pedro Antonio Sánchez es que dijo: yo, si me imputan, me voy. Si lo coge y no se va. Ese es su único problema. Muy bien. Ahora, vamos a los concejales. Yo ahora te voy a... Me has puesto un ejemplo que me viene a huevo. Ellos tienen un código ético que dicen: y si me imputan, me voy. Pero déjame, el código no dice eso. ¿Cómo que no? No dice eso y déjame que te lo explique. Mira, pasan 3 cosas en este caso del ayuntamiento. Así no podemos arreglar este país. No, mira, déjame que te lo explique. Cuando la ley del embudo ya es tan descomunal, no hay que... Déjame que te lo explique, Jaime. ¿Qué dice el código ético? Que si tú lo has leído como yo, vas a ver. Me lo he leído. El caso dice que si tú estás imputado por un delito que implique malversación y tal,
con enriquecimiento personal. Con enriquecimiento personal. Dimites. Sácalo. Y eso es la literalidad de lo que pone en el Código Ético. Uno. Dos. ¿Qué es lo que pasa? Yo no soy tanta gente como Marcos. Si los delitos existen o no existen, si hay malversación y tal, lo tendrá que decir el juez. Yo no soy capaz porque no está constatado judicialmente. Segundo, en el ayuntamiento hay un cruce de informes de los servicios jurídicos que dicen, uno, que el contrato es lesivo para el ayuntamiento, pero dos, que no ven por dónde hay delito. Entonces los concejales, como bien ha explicado Constantino, hacen lo que les da la gana, van por su cuenta, le informan a la alcaldesa y van y presentan su denuncia. Se gastan un dinero que evidentemente canta, porque 100.000 euros para hacer un contrato a dedo, no sé, está muy caro el informe, están muy caros los informes, pero yo no sé si es tanto. Eso es lo... Ese es el problema judicial. El tercer y acabo, Constantino. ¿Cuál es el fondo del asunto de la adjudicación del Madrid Open de tenis? ¿Cuál es el asunto? La pelea interna que existe en el Ayuntamiento de Madrid entre los que quieren llevar a la alcaldesa Carmena hacia un lado y los que quieren llevarla hacia el otro. ¿Y cuál es el problema real? Que estas cosas, y no es la primera que sucede, y no es el primer enfrentamiento con Celia Mayer o con otro tipo de concejales, es que siempre salen los mismos nombres. Claro, sí, pero el problema en realidad es que puede romper... el problema es que puede poner en peligro, acabo Marcos, el problema es que puede poner en peligro el proyecto de Ahora Madrid para el ayuntamiento. Porque este tipo de cosas son las que miran de cara al votante. Y tenemos 2 años para la legislatura. Marcos quiere responder, es que hemos puesto el punto en la llaga que yo era al que había querido llegar y creo que he llegado. Sí. Se paga con dinero público del ayuntamiento. ¿Quién paga? ¿El concejal o paga el interventor municipal y tiene que tener conocimiento el ayuntamiento? Ahí viene el lío. Ahí viene el lío. Entonces, cuando se paga, porque se pagan con dinero público, eso no sale de un cheque de los 2 concejales. Sale de que los 2 concejales dan información para que se pague un contrato desconocido, de un informe desconocido, a los servicios del ayuntamiento. Y ahí, en esos servicios, tiene que tener conocimiento todo el mundo. Y se ha pagado con conocimiento. Y por eso se llama malversación. Disponer dinero público. Sí, querías añadir algo, Iván. Es el fondo del procedimiento. Ayer tuve oportunidad de entrevistar a Luis Cueto, que no es muy fácil hacerle una entrevista para la tele, y estuvimos charlando durante un buen rato y está publicada y colgada en la red. Madrid Diario. Y a propósito de este tema, naturalmente se habló, diciendo bien claro que no iban a dimitir, que no era el momento, por lo tanto, de dimitir, y que no estaba en ese código ético, pues, por las razones que ha expresado en este momento Ángel, aunque yo coincido con Jaime, es decir, póngase más claro, es decir, porque si no, la cosa no hay manera de verla. Y segundo, y muy importante, se decía desde el Partido Popular que en esa línea de buscar más responsabilidades, este contrato del Open de Madrid, Marcos, también se ha hecho en el 16 y en el 17. Y entonces alguien ha dicho que se ha firmado también, luego estaría afectando directamente a la propia alcaldesa y al propio Cueto, coordinador general de la alcaldía. Solo decir una cosa, no se renueva nada, porque hasta cuando está firmado no hay nada que renovar, porque el acuerdo ya está firmado. Y termino. ¿Qué podía haber hecho el ayuntamiento? Y no se dice. ¿Rescindir el contrato? Claro. Rescindir el contrato. Pero no lo hace porque eso sí forma parte de sus atribuciones. Iván ha estado observando a todos, pues remata, Iván. Bueno, pues yo voy a primero lanzar una lanza a favor de los empleados públicos. Porque yo, que me siento en un consejo de gobierno, sé cómo funcionan estas cosas. Se abre un expediente, necesitas el informe favorable del interventor general y de los servicios jurídicos. Y si no, nada. Luego eso hay que investigar qué ha pasado ahí. Así de claro, para que la gente sepa que siempre hay 2 niveles, cada uno con su función. Uno, los recursos y cómo se tiene que pagar. Y sí, cuando hablamos de cantidades como 100.000 euros, como sabéis, no es un contrato menor de 18.000 euros, sino que tampoco puedes partirlos porque también estarías vulnerando la ley. Hay un procedimiento administrativo. Claro, para que todo el mundo tenga esté tranquilo en esos 2 niveles. Hasta 50.000, y está... Claro, y está parcializado y llega a 40 ahí empieza el concurso. Ese es un objeto que yo creo que es importante. Pero luego el tema real, pero quiero recordar lo que, oye, los empleados públicos hacen su trabajo. ¿Qué ha pasado ahí? Y eso yo me gustaría saberlo. Pero segundo nivel de análisis, que apuntaba Jaime, yo estoy con él. O sea, una cosa es la cuestión ética, pero la cuestión social la tienes perdida. Claro. Y esto sí se puede llevar ahora a Madrid por delante. Así de sencillo y así de claro. Porque evidentemente el umbral ético que había puesto Podemos a este país, el primer Podemos, que además a muchos, con independencia de que luego no estés con Podemos, pero nos pareció bien en un primer momento, porque había que agitar a España. Había que agitar a España y también Ciudadanos. Quiero recordar que ese umbral no lo están cumpliendo. Y ese umbral social es el que ellos han elevado y no te puedes salir de ese debate. Iván, hay un trasfondo muy importante por la trascendencia política que puede tener en el ayuntamiento, y es que este asunto
de Celia Mayer y Sánchez Mato puede partir en dos la coalición que está, porque es una coalición en definitiva, que está gobernando el Ayuntamiento de Madrid, independientemente del desprestigio que lleva este tipo de acontecimientos. Pero ahora mismo, o sea, la alcaldesa de Madrid, que es el único pegamento que es capaz de unir digamos, la amalgama que está gobernando la Casa de la Villa. Lo tiene difícil, ¿eh? Lo tiene complicado. Muy difícil lo tiene complicado. Y yo digo que atención, porque tú le preguntas a los de Podemos, por ejemplo, a los de Podemos, oye, este asunto, y dicen, eso es cosa de los de... ¿Sabes? A los de Podemos te dicen sotoboche, aunque le oigas a Pablo Iglesias decir lo que ha dicho, esto te dicen los de Podemos Madrid, te dicen esto es de estos. ¿Habéis oído mucho a Rejón? Yo creo que no. Claro. Tomar nota. Sí, ¿no? El resultado de la pregunta de hoy, ustedes nos han dicho sobre ¿es perjudicial para España una alianza PSOE-Podemos? Ustedes han dicho que sí, en un 76,9%. Caray, yo creo que nunca habíamos visto una votación así. Y han dicho que no, un 23,1%. ¿Te parece poco? A mí me parece una exageración. Pero bueno, es por llevarme vengo, Jaime. Claro, tengo que darles una recomendación más. Agradezco a todos mis compañeros su presencia. Lo han hecho muy bien, como siempre. Qué buenos sois. Qué bien rodeada estoy. Tú que nos inspiras. Nada más y hasta mañana. Ha sido un placer. Espero encontrarles mañana en torno a las 12 menos cuarto. Nada más, muchas gracias.